Queridos hermanos en el Señor, Dios los bendiga. En este sexto día de novena de Navidad, los invitamos a la reflexión Pilares o cimientos de nuestra fe cristiana católica. Bienvenidos. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, Señor, el propósito sincero de evangelizar y ser evangelizados, para hacer de nuestros hogares verdaderas familias formadoras de personas, educadoras en la fe y promotoras del desarrollo. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestras familias un estímulo a fin de que, viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. En el cielo hay una estrella que los reyes magos guían a que velen para ver a Dios Hijo de María. Cuando pasan los marajos, sale la gente al camino y a Belén se van corriendo para ver al tierno niño. Queridas hermanas y hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, estamos celebrando la novena de Navidad. Navidad, o sea, nacimiento del niño Dios en nuestras almas, en nuestros corazones. Durante estos días hemos estado reflexionando una temática muy importante. Hoy voy a compartirles la enseñanza que se llama 6 pilares o cimientos de la fe cristiana católica. Pero antes de esto, hermanos, al comenzar quiero decirles las mismas palabras de Jesucristo. Jesucristo nos dice estas palabras: cuidado con los falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsas doctrinas y falsos espíritus. Porque lamentablemente esto es lo que ahora pulula en el pueblo de Dios y aún en la iglesia. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo: mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: yo soy y el tiempo está cerca. No les sigáis. Lo que dice el Señor en Lucas 21:8. Pero también en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 2 al 5, Jesús dijo: ¿veis todo esto? Yo os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Y Jesús les respondió: mirad que no os engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24, del 2 al 5. Pero también dice Jesús, no solamente dice cuidado con los falsos cristos, los falsos mesías, sino que dice cuidado con los falsos profetas. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, 22 al 23, Jesús nos dice: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practica adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador, ni consultor de efectos o adivinos, ni evocador de los muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé, tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a estas personas delante de ti.
has de ser íntegro con Yahvé tu Dios. Fue lo que Dios compartió, no solamente Jesucristo, sino que Dios compartió desde el Antiguo Testamento en el libro del Deuteronomio 18, 9 al 13. Y el Señor dice, cuidado con los falsos maestros. Miremos la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Dice San Pedro, hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías perniciosas, y que negando al dueño, ¿no?, que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras, artificios. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su, ni su perdición dormida. Segunda de Pedro 2 del 1 al 3. Como decía también San Pablo, ¿no? San Pablo en Hechos 20, 29 al 31. Advertía a los cristianos, yo sé que después de mi partida se introducieron entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y también de que entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Jesús dice, mire que aún en la Iglesia Católica se levantarán hombres, algunos hombres, ¿no? Pues que hablarán cosas perversas, herejías, mentiras, errores. Por tanto, vigilad y acordaos que durante 3 años no he cesado de amonestar día y noche con lágrimas a cada uno de vosotros. También el Señor habla, dice, cuidado con los falsos apóstoles. En la segunda carta a los Corintios, 11, 13 al 15, el Señor nos dice a través de la Escritura, porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfrace de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. En fin, el Señor nos previene de todo esto. También nos dice el Señor, cuidado con las falsas doctrinas, de manera que realmente el Señor nos está diciendo, cuiden la fe cristiana católica, cuiden la fe. De manera que esta enseñanza también es para confirmarnos en la fe y en la verdad de la iglesia. La fe es un don de Dios, hermano y hermano. La fe es un tesoro que nos regala Dios desde el cielo para nuestra conversión y para nuestra salvación. Por eso hay que cuidar la fe. ¿Por qué? El Señor dice, por lo que San Pablo, me maravillo de que han abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Dice San Pablo, pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea anatema. Es de esa palabra quiere decir sea maldito. Decía San Pablo, ¿por qué busco yo ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Gálatas 1, 6 al 10. De manera que también el Señor nos dice que hay falsos espíritus. 1 Timoteo 4, 1. El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas. Por eso San Juan nos dice en 1 Juan 4:1, queridos, no fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Queridas hermanas, ¿quién es un falso profeta? Falso profeta es
todo aquel que niega la institución de la Iglesia Católica por nuestro Señor Jesucristo. Un falso profeta es todo aquel que niegue la eficacia de los sacramentos de salvación que Jesucristo instituyó en la Iglesia. Un falso profeta es todo aquel que niegue el poder que Cristo dio a sus ministros para el perdón de los pecados en el sacramento de la penitencia. Un falso profeta es todo aquel que niegue la presencia de Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía. Un falso profeta es todo aquel que niegue la institución del sacerdocio cristiano católico. Un falso profeta es todo aquel que niegue la institución por Dios Padre y por Jesucristo del sacramento del matrimonio. Ese es un falso profeta. Como muchos están apareciendo ahora, aprobando el matrimonio civil y diciéndoles, sepárense. No, hermano, así no es. Nuestro Dios celebró el matrimonio de Adán y Eva, Génesis 1, 27 al 28. Y dijo Dios, bendíjolos Dios, y luego sí les dijo, creceos y multiplicados. Y Jesucristo viene ya en el Nuevo Testamento y en Mateo 19, del 3 al 6, le hacen esta pregunta a Jesús. ¿Se le permite al hombre divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Y Jesucristo dice, no, no, porque lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces hay que vigilar y orar, que no caer en el error, en las tentaciones del diablo, ¿no? Porque en materia de fe y de moral hay que obedecer a Dios, a Cristo, a la Iglesia, antes que a los hombres. Falso pretexto aquel que niega la maternidad de la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción, todo aquel que niega la asunción de María a los cielos y que niegue que María es la Madre de la Iglesia. De manera que, queridos hermanos, le pido a Dios que me dé la gracia ser instrumento para confirmarlos en la fe y en la verdad de la Iglesia. Que Dios los confirme en la fe y en la verdad de la Iglesia. Y les voy a hablar la enseñanza de Dios de fondo. 6 pilares o cimientos de la fe cristiana católica. 6. Según el Concilio Vaticano II en su Constitución de Verbum y según el Catecismo de la Iglesia Católica. El primer pilar de la fe de nuestra Iglesia Católica que nos propone Dios, que nos propone Jesucristo, que nos propone la Escritura, el primer cimiento para que esté puesta nuestra fe es tener en cuenta la divina revelación, primero. Segundo, la Sagrada Escritura. Tercero, la Sagrada Tradición, o sea, la tradición viva de la Iglesia. Cuarto, los sacramentos de la fe, instituidos por Jesucristo para la salvación de toda la humanidad. Quinto, el magisterio de la Iglesia. La Iglesia es maestra y madre. Y sexto, depósitos, sexto cimiento, sexto pilar, donde podemos nosotros tener la fe cristiana católica, es la analogía de la fe, que más luego vamos a ver que comprenden los 73 libros de la Biblia. En primer lugar, hablemos del primer depósito de la fe, la divina revelación, primer depósito de la fe. ¿Y qué significa la revelación? ¿Qué es la revelación según la Constitución dogmática de Verbum? La Dei Verbum define la revelación como un acto mediante el cual Dios se da a conocer a sí mismo y a sus planes a la humanidad. Esta revelación se ha producido a lo largo de la historia de la humanidad a través de eventos, palabras y acciones concretas. La Constitución de Verbum enfatiza que la revelación no es solo un acto divino, sino también un acto comunicativo y participativo en el que el creyente tiene un papel activo. La Dei Verbum del Concilio Vaticano II también destaca que la revelación se ha manifestado de manera plena, esto es importante, en Jesucristo, quien es la palabra de Dios encarnada. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Jesucristo, quien es la palabra de Dios encarnada. A través de su vida, de sus enseñanzas, de su muerte y de su resurrección, Jesús reveló el plan de salvación y nos mostró el camino hacia la vida eterna. Por eso la Biblia, la Sagrada Escritura, nos revela de diferentes maneras a lo largo de las Escrituras, desde la creación del mundo hasta la venida de Jesús,
La presencia divina se manifiesta de diversas formas en el Antiguo Testamento. Nuestra fe cristiana se fundamenta en la revelación, es decir, en lo que Dios en su bondad y sabiduría infinita nos ha revelado acerca de sí mismo y de sus planes. Esto es muy importante tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos revela? En primer lugar, Él mismo se nos da a conocer su santo nombre, es decir, su propia personalidad. Un ejemplo está en Éxodo 3 del 13 al 15. Dijo Dios a Moisés, porque Moisés le dice a Dios, oiga, ¿y quién soy yo para ir a Faraón a sacar a Egipto a los israelitas? Respondió Dios, yo estaré contigo, y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, darás culto al Dios en este monte. Contestó Moisés a Dios, sí, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy, Moisés, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, y me ha enviado a vosotros. Siguió diciendo Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, Yahvé, ese es el nombre, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. De manera, mis queridos hermanos, que Dios se revela. Pero Dios se revela plenamente en la persona de Jesucristo, su Hijo eterno, verdadero Dios y verdadero hombre. La revelación divina en Jesucristo, hablemos. Jesucristo es la máxima manifestación de la revelación divina. Como Dios encarnado, Jesús nos muestra que es Dios de manera única y poderosa. En el Evangelio de San Juan nos dice esta gran verdad, que Jesucristo es el verbo que se hizo carne. Quiero que reflexionemos el Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 2 en adelante. Les quiero compartir lo que dice el Evangelio de San Juan capítulo 1, 1 y sus siguientes. En el principio existía el verbo, o sea, antes de la creación del cielo y de la tierra, antes de la creación de lo visible y lo invisible, ya existía el verbo. El verbo es la palabra, el verbo es el Hijo eterno de Dios. Y dice, y el verbo estaba con Dios, o sea, son dos personas distintas. El verbo estaba con Dios. Una cosa es el Hijo eterno de Dios, el verbo, la palabra que se hace carne, el verbo que se hace carne. Y otro es Dios Padre. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios para decir que son de la misma naturaleza. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Verso 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De manera que entonces, ¿quién es Jesucristo? El Hijo eterno de Dios en dos naturalezas, la divina y la humana, y en la singularidad de una sola persona. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible en su Hijo primogénito anterior a todo lo creado. Es lo que dice la palabra de San Pablo, la palabra de Colosenses 1, 15 al 16. Muy bien, vamos a pasar al segundo depósito de la fe cristiana católica. Es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, pero fielmente interpretada por el magisterio de la Iglesia, hermanos y hermanos. Dios habló por boca del profeta Isaías en el capítulo 40, verso 8, y dijo estas palabras: la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Jesús dijo también a los judíos que habían creído en él,
Juan 8:32, 31, 32. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y también Jesús en Marcos 13:31 dijo, miren, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nunca dejarán de cumplirse. De manera, mis queridos hermanos, que, que el segundo cimiento de la fe es tener en cuenta lo que dice la Sagrada Escritura, pero fielmente interpretada por el magisterio de la Iglesia. Dice este documento del Concilio Dei Verbum, el número 10, dice, abro comillas, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores, en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en la fracción del pan, en la oración. Hechos 8:42. De suerte que prelados y fieles colaboran estrechamente en la conservación, en el ejercicio de la profesión de la fe recibida. Pero este oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. La oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos, de tal forma que no tienen consistencia el uno sin el otro, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Ya lo dijimos en Dei Verbum número 12. En la Sagrada Escritura, Dios habla a manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Sagrada Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante su palabra. Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo, de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad, dice el concilio, se presenta y se anuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en los libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de recta interpretación, no menos importante que el precedente, sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura, dice el concilio, dice el documento de Verbum, la Escritura ha de leer e interpretarse con el mismo espíritu con que fue escrito. Vamos a pasar al tercer depósito de la fe cristiana católica. Se llama la tradición viva de la Iglesia. ¿Y qué es la tradición? Tradición proviene del latín traditio, y este a su vez tradere, o sea, entregar. Es tradición todo aquello que una generación hereda de las anteriores y por estimarlo valioso llega a las siguientes. La tradición apostólica o sagrada tradición del latín traditio, entrega de tradere, es, según la definición de la Iglesia Católica, la palabra revelada por Dios que ella transmite. Esta transmisión del mensaje de Cristo fue llevada
a cabo desde los comienzos del cristianismo, por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos a todas las generaciones hasta el fin de los tiempos, todo lo que había recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. La tradición apostólica se realiza de dos modos. Uno, con la tradición viva por las generaciones de fieles de la palabra de Dios, también llamada simplemente tradición. Y dos, con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrita. Ambos conjuntamente se denominan el depósito de la fe. Ahora la pregunta es, ¿cómo se transmitió la revelación divina? Esta revelación divina se transmitió de dos maneras. Primero, por la tradición oral. Oiga, tradición oral. Después quedó consignada por escrito en la Santa Biblia. O sea, la palabra de Dios, antes de transmitirse por escrito, se transmitió oralmente. Es decir, de viva voz. Antes de quedar guardada en el libro, quedó guardada en el corazón del pueblo de Dios. Así sucedió tanto con el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 76. Después, pues ya sabemos que la palabra de Dios fue escrita en la Sagrada Escritura y por eso se habla de la tradición oral y escrita. Vamos a hablar, hermanos queridos, de el cuarto depósito de la fe cristiana católica. El cuarto depósito de la fe cristiana católica son los sacramentos de la fe. Es que la iglesia, escúchenme, fue instituida por Jesucristo. Ustedes pueden consultar el Evangelio de San Mateo capítulo 16, versos de 16 al 18, donde Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú eres piedra. Y oiga lo que le dice, y sobre esta piedra, que es Pedro como cabeza de la iglesia, el primer papa que realizó su papado del año 29 al año 73. Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. No dijo mis iglesias, no fundó sino una sola. Pero en la iglesia instituyó unos sacramentos para la salvación de toda la humanidad. Se llaman los sacramentos de la fe. Toda la vida litúrgica de la iglesia gira en torno al sacrificio eucarístico y a los sacramentos, hermanos. Lo dice el Sacrosanto Concilio número 6. Entonces, en la iglesia todos sabemos hay 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Pero hermanos, y lo que yo quiero insistir, quiero que quede eso muy claro, es que los sacramentos no fueron instituidos por un hombre, fueron instituidos por Jesucristo y son medios de salvación que Él nos dejó en la iglesia. Medios de salvación que Él nos dejó en la iglesia. Los sacramentos instituidos por Cristo para nuestra salvación. Todos los sacramentos son para nuestra salvación. Por ejemplo, un ejemplo, el sacramento del matrimonio, 1 Corintios 7, 16, dice San Pablo, ¿cómo puedes tu esposa, si acaso puedes salvar a tu esposo? ¿O cómo puedes tu esposo, si acaso puedes salvar a tu esposa? Quiere decir que el sacramento del matrimonio cristiano católico, sacramento, no el matrimonio civil, sacramento, él tiene que ser instrumento para la salvación de su esposa. Ella tiene que ser instrumento para la salvación de su esposo. Los padres tienen que ser instrumento para la salvación de sus hijos. Pero, dice, son sacramentos para recibir la salvación que Cristo nos da. Dice en la palabra de la iglesia, adheridos a la doctrina de las Santas Escrituras, a las tradiciones apostólicas y al parecer unánime de los padres, profesamos que los sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice esto depósito de la fe de la iglesia, Enrique Dessinger, 1600, y es lo que dijeron todos los concilios de la iglesia católica. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos celebrados significan y realizan
las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes lo reciben con las disposiciones requeridas, dice el Catecismo de la Iglesia Católica 1131. Los sacramentos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo, que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza, en el Nuevo Testamento. Los 7 sacramentos son signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es cabeza, en la Iglesia, que es su cuerpo. La Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. En este sentido analógico, ella es llamada sacramento. La Iglesia también es sacramento universal para la salvación de los hombres, porque así la instituyó Jesucristo. Entonces los sacramentos son signos eficaces de la gracia. Vamos a pasar entonces, queridos hermanos, el quinto depósito de la fe cristiana católica es el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia, en latín, magisterium ecclesiae, es la expresión con que la Iglesia católica se refiere a la función y autoridad de enseñar que tiene el Papa en el magisterio apostólico y los obispos que están en comunión con él. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en el nombre de Jesucristo, Dei Verbo número 10, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, el Catecismo de la Iglesia Católica número 85. O sea, dentro del magisterio eclesiástico se distingue el magisterio solemne, extraordinario y el magisterio ordinario. El Código de Derecho Canónico dice, se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición, es decir, el único depósito de la fe encomendado a la Iglesia y que además es propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia, ya sea por el magisterio ordinario y universal que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del Sagrario Magisterio. Por tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria, dice el derecho canónico en el canon 750. Entonces, la obligación del fiel cristiano católico es creer y defender activamente todo lo que enseña el magisterio eclesiástico sagrado, con la plenitud de su fe, y también lo que enseña el magisterio ordinario, pero con un grado menor. Puede leerse en los ejercicios espirituales de San Ignacio Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Y quiero entonces terminar ya. Vamos con el sexto depósito de la fe cristiana católica, la analogía de la fe. La analogía de la fe es una explicación de cómo las diferentes partes de la Biblia se complementan entre sí y no se contradicen. O sea, la analogía de la fe es el compendio de los 73 libros de la Biblia, debidamente interpretados por el magisterio de la Iglesia. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para interpretar la Escritura conforme al Espíritu que le inspiró. Dei Verbum 12. Primero, prestar una gran atención al contenido, oigan, y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Lucas 24, 25 al 27, Catecismo de la Iglesia Católica 112. Segundo, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Nosotros tenemos que aprender a conocer lo que se llama la tradición oral y la tradición escrita de la Iglesia que tiene más de 2000 años. Tercero, estar atentos a la analogía de la fe,
como dice San Pablo en Romanos 12:6, pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si es por el don de producir, ejérzanlo en la medida de nuestra fe. Por analogía de la fe, entonces entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre el proyecto total de la revelación. Queridas hermanas y queridos hermanos, he querido pues compartirles esta enseñanza. Pido a Dios que sean confirmados en la fe y en la verdad de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, y con eso termino el texto de Lucas 8:11-12. Cuando Jesucristo habla de la fe y de la verdad, y dice, la palabra que cayó por el camino, representa a las personas que oyen el mensaje de Dios, pero viene el diablo y quita la fe, viene el diablo y quita la verdad de sus corazones para que no crean y se salven. Pídamele a Dios que no nos deje caer en el error, que no nos deje caer en la tentación, que no nos deje caer en la mentira, en la herejía, que Dios nos libre de verdad de todo esto, porque hay en estos momentos muchas dificultades en la iglesia y lo que Dios quiere es que seamos confirmados en la fe y en la verdad de la iglesia. Les deseo a todos y a todos una feliz Navidad, un abrazo para todos, Dios los bendiga, feliz día. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Gozos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias siempre recordemos que nos has salvado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Oh luz de los cielos, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Ven a nuestro mundo que sufre y anhela un mundo más justo, un mundo de hermanos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados el gran compromiso del amor cristiano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Bajaste del cielo, te hiciste un esclavo para liberarnos de toda opresión. Todos somos hijos del Padre Celeste y todos hermanos, familia de Dios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. El cielo y la tierra, el hombre y su Dios, en tu amor de niño se integran los dos. Gloria al Dios del cielo y paz a los hombres. Es tu buena nueva, nuestra salvación. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Haz de nuestro hogar una gran familia. Siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza y un amor sincero que nos una más. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto.
Tú eres nuestra vida, eres nuestro guía y eres el camino que nos lleva a Dios. Amándonos siempre te haremos presente mientras que esperamos que vuelvas, Señor. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Ven Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, te pedimos por todas nuestras familias. Haz que cada hogar sea fuente de fe, de amor, de comprensión, de ternura, de justicia y de verdadera vida familiar. Que esta fiesta de Navidad que nos reúne alrededor del pesebre donde nació tu Hijo, nos una también en el amor, nos haga olvidar las ofensas y nos dé la sencillez para reconocer en nuestros hermanos, los pobres y necesitados, la presencia de tu Hijo amado. Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros. Amén. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para hacer las veces de padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de nuestras familias a ser siempre en los hogares imágenes del Padre Celestial a ejemplo tuyo. Que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a entender y a apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres. Amén. Vamos, vamos, vamos pastorcitos, vamos, vamos, vamos a Belén. En Belén acaba Jesús de nacer. Vamos pastorcitos, vamos a Belén. Oración al Niño Jesús. Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros. Es la presencia de tu amor en nuestras familias y en nuestra comunidad. Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, porque tú, divino niño, eres nuestro hermano. Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh Niño Jesús, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú y allí también es Navidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el cielo hay